On behalf of Friedrich Naumann Foundation for Freedom and Care, we would like to Por parte de welcome la Fundación de la Friedrich Foundation Freedom and Care, me gustaría bienvenirles a este vector. Está basado en los 10 crisis humanitarias menos reportadas, al menos lo que está produciendo desde hace un tiempo. Y en tanto poco tiempo, Guatemala está en esta lista. Tenemos que hablar de crisis diferentes, desafíos en las que se ve Guatemala. Tenemos que definir visiones y esperanzas de Guatemala. En el curso de este webinario es lo que vamos a hacer. Antes de que vaya introduciendo a las participantes hoy, me gustaría dirigir unos aspectos técnicos para seguir nuestra discusión. Si quisiera escuchar esa discusión en español, lo pueden hacer. Por debajo de la pantalla ven este globo pequeño, azul, donde tiene la opción para cambiar a español. No hace falta decirlo, pero por supuesto es natural que siempre hay un poco de lapso, ¿no?, de tiempo para dejar tiempo a la traducción, con lo cual va a ser un poco con retraso. Si quisiera participar, todavía pueden usar la función Q&A en la parte abajo de la pantalla. Lo pueden hacer las preguntas tanto en inglés como en español, en alemán, en francés, con lo cual nos gustaría tenerlos involucrados, participando. Y bueno, ya no tenemos que hablar de las cosas técnicas, con lo cual ya podemos empezar con nuestro análisis hablando sobre Guatemala. En enero de 2022, en la Comisión de los Derechos Humanos, sobre un reporte hablando sobre en un contexto desafiante de derechos humanos, en la calidad de discriminación, inseguridad e impunidad. El informe continúa diciendo que hay unos retrasos significantes en los derechos humanos y también en la lucha contra la corrupción. El hecho que Guatemala está todavía en la lista es un hecho muy triste. Obviamente no había tenido muchos cambios, entonces vamos a intentar averiguar cuáles son los estados actualmente y si es que las haya, cuáles serían o cuáles son las estrategias para ver reduciendo el sufrimiento de la población de Guatemala. Hay unos hechos que hemos preparado. Tenemos dos charts, dos slides, en los que pueden ver en cuanto a índices humanitarios. Guatemala está bastante bajo, por ejemplo, inequalidad de géneros. Pueden ver los números. Otra imagen que demuestra, en las que pueden ver en cuanto a inseguridad de nutrición, de alimentación, 50% de los niños en Guatemala sufren hambre severo. Hay una inseguridad por el tema de la violencia, como pueden ver en 2020, más de 3.500 personas fueron asesinadas en Guatemala. Muchas veces son, por supuesto, las más débiles, como las niñas y las mujeres que sufren este tipo de violencia. Por lo cual, en nuestra discusión vamos a abordar estos temas, igual que el tema de drogas, adicción, también migración y, obviamente, crisis climática. Todos forman parte de este cóctel tóxico que estamos viendo en Guatemala.
Y vamos a abordar esos temas con nuestros invitados fantásticos de Guatemala que están con nosotros. Me gustaría empezar con Gabriela Abrión. A ver si está disponible, si la podemos ver. Ahí está. Gabriela. Education with a focus on feminist anthropology. Está enfocando en antropología, feminismo, tiene proyectos para diferentes sociedades y grupos y tiene enfoque en las mujeres, tanto en el LGBTQ+ comunidad y grupos que son tratados que abordan alguna inequalidad. Estamos hablando de proyectos, perspectivas, estrategias para el futuro. Bienvenidísima, Gabriela. Voy a seguir con Pedro Trujillo. Es el decano de antes. University of Francisco Marroquín. And he is as well the former president of the Guatemalan. También es presidente de la Asociación de Periodistas y de la Comisión de Expresión, Libertad de Expresión. Ha empezado con ciencias de políticas y un máster en relaciones internacionales. Pedro, estamos súper contentos que estás aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias. Nuestro tercer invitado, Ortiz, es el fundador de Perspectiva. Desde 2016 hasta 2017 trabajó como Ministry of Interior of Guatemala. He studied political sciences and government at the University of Francisco Marroquín, and he has a very acute idea of a better future for Guatemala. So welcome, Alan. What we would like to do in the course of our discussion is not only just depicting... No solo lo que vamos a abordar la imagen de Guatemala, sería muy fácil quedarnos en esto, pero al ser posible nos gustaría abrirlo para que nos dé una idea de una mejor visión, un mejor futuro. En total, vamos a ver en lo que podemos hacer. Gabriela, me gustaría empezar contigo. En cuanto en lo que estás haciendo en Guatemala, por favor, ¿podrías decirnos lo que estás haciendo en el campo, trabajo de campo? Claro que sí. Muchas gracias. Voy a hablar un poco más lento para que la traducción pueda llegar a tiempo. Primero quiero agradecer el espacio, ¿verdad? A la Friedrich Naumann por invitarnos como CARE. Por ahí en la traducción casi no se escuchó, pero mi puesto es coordinadora de incidencia y gestión de alianzas para CARE Guatemala. En la actualidad, en el contexto humanitario de país, pues nosotros trabajamos 4 crisis principalmente en el país. Yeah. Una fue la crisis de salud, ¿verdad? La segunda también fue la crisis climática, como las tormentas ETA y IOTA. Otra muy importante, a mi parecer, desde el foco de trabajo de CARE, es que trabajamos con mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia como un proyecto humanitario. Y por último, también tenemos un proyecto humanitario enfocado en las personas en movilidad, ¿verdad? En tránsito en el país. Entonces, actualmente tenemos diferentes trabajos a nivel nacional enfocados en estos 4 pilares de atención humanitaria. Entonces, tenemos equipos completos a nivel técnico que están atendiendo en temas de protección, refugio, ¿verdad? Alimentación, proveer también insumos, ¿verdad? Para la salud, atención psicológica, acompañamiento legal, que están atendiendo a estas poblaciones desde estas como 4 crisis del país. Eso es lo que actualmente. Okay, that's good to know. So I figure eso es bueno saberlo. Es muy bueno saberlo y somos muy curiosos para saber más de todos estos temas.
Pedro, tú tienes un fondo de periodismo. Nosotros sabemos que periodistas en Guatemala están molestados y perseguidos constantemente. La libertad de expresión es muy limitada. El presidente de Guatemala tiene una opinión muy hostil. Han reportado que el año pasado, creo, fue en el Parlamento, periodistas le preguntaron y hasta usaba un spray contra los periodistas. ¿Esto es realidad? Bueno, muchísimas gracias igualmente por la invitación. Sí, el periodismo en Guatemala ha tenido problemas incluso después de la firma de la paz. El ejercicio del periodismo en Guatemala se puede clasificar en dos zonas. El que se realiza en la capital, que es un mundo, y el que se realiza fuera de la capital, que es otro mundo muy diferente. Primero porque la mayor parte de los medios de difusión masiva escritos, también de otro tipo, están en la capital. La capital es un mundo cerrado o a veces no tan abierto como uno quisiera. El problema real ha existido siempre en el periodismo del interior o de fuera de la capital, porque los medios no proveen a sus trabajadores o a los periodistas que hacen periodismo fuera de la capital ni de las garantías económicas ni de otro tipo de seguridad que hagan que los trabajadores se sientan mínimamente acompañados y protegidos por el medio. Siempre ha habido un problema fuera de la capital, más acentuado en la medida que la corrupción y el crimen organizado han ocupado espacios. Hace poco se sentenció a un exdiputado por asesinar o mandar asesinar a un periodista en el interior. En la capital, sin ser muy diferente al interior, sí es significativamente distinto. Hay medios más consolidados, hay sistemas de protección muy débiles, pero al menos una incipiente institucionalidad. Hay cámaras de periodismo que sí intentan proteger a los periodistas, pero sí es cierto que hay una agresión permanente, independientemente del gobierno que haya existido. Ahora, antes y mucho antes, y esperemos que no sea después, contra la libertad de expresión, porque los gobiernos no han querido prácticamente en ningún momento que se conozca la realidad del país y sobre todo que se hagan críticas o se programen debates o se generen discusiones sobre lo que los políticos hacen. Recordemos que el Congreso de los Diputados, en particular, hay presencia de narcotraficantes condenados por este delito, con lo cual pues no podemos esperar mucha sonrisa ni muchos beneplácitos por parte de estos personajes. Podríamos decir que hay dos escenarios, para resumir, más grave o mucho más grave fuera de la capital y sustancialmente significativo y riesgoso dentro de la misma. Okay, thank you very much, Pedro. Alan, in terms of reality in Guatemala, a realidad en Guatemala, hay un leitmotiv como la corrupción. Cuando haces una búsqueda en Google en Guatemala, sobre Guatemala, aparecen estos temas. Por favor, ¿podrías, por favor, ayudarnos a sumergir más en este tema un poquito más? Pues, de nuevo, muchas gracias y un especial abrazo y apreciado agradecimiento a la Fundación Frederick Naumann para la Libertad. Es un gusto estar acá, como siempre. Yo creo que justamente en la misma línea en la que Pedro se dirigía, desde Guateactiva somos parte de una alianza de sociedad civil que se llama Escuchemos Guatemala. Esta alianza está organizada por 23 organizaciones de sociedad civil y recorrimos el país el año pasado, justamente para levantar un diagnóstico sobre términos de corrupción, de ciudadanía, de lo que significa desarrollo. Y nos llamó mucho la atención, bueno, 2 o 3 cuestiones. Bueno, vale la pena mencionar que este esfuerzo pues, cuenta con el apoyo de PNUD, el NDI y la Fundación Frederick Naumann. Y justamente en este esfuerzo, al acercarnos a las áreas más rurales, nos damos cuenta que la narrativa en contra de la corrupción toma un segundo plazo, un segundo nivel,
porque existen condiciones materiales que están lejanas a estas comunidades, es decir, cuestiones como infraestructura, empleo, educación, construyen el imaginario o la agenda de prioridades hacia el desarrollo de las comunidades del interior del país, que serán el 90% de la población, mientras en algunas áreas más urbanas, específicamente en Antigua Guatemala y también Xela y la ciudad de Guatemala, son los únicos espacios, las tres ciudades más o menos desarrolladas, en donde la narrativa contra la corrupción justamente toma el espacio de discusión. Sin embargo, nosotros vemos con preocupación desde Guatectiva cómo esta narrativa justamente se ha radicalizado, ¿no? Al día de hoy estamos viendo una radicalización por parte de las izquierdas que lo que buscan es justamente ideologizar la narrativa de la corrupción. Y eso nos aleja justamente de un enfoque pues, más plural, de centro, en donde converjan lejos de las ideologías. La corrupción no es un problema ideológico, es un problema estructural y justamente es un problema de Estado e instituciones. Entonces, de nuevo, hay como varias dimensiones, justamente esta narrativa es algo a lo que le tenemos que poner atención, pero nosotros le apostamos también por esfuerzos institucionales que permitan esos cambios estructurales mediano y largo plazo, ¿no? Okay, that's good to know. There's a huge line of work to do. We get that. Queda mucho trabajo por hacer, entonces, es lo que entiendo. En cuanto al sufrimiento, siempre lo que hablamos antes, chicas, niños, mujeres, son las víctimas más comunes. También en cuanto a drogas, violencia, desastres naturales. ¿Podrías darnos una idea de lo que están viendo las mujeres y las niñas en Guatemala en todos estos tipos de crisis? Sí, definitivamente. Gracias por traer este tema, Brita. Algo muy importante para CARE es poder darnos cuenta que las crisis profundizan las desigualdades ya existentes, ¿verdad? Y hemos identificado con claridad que quienes viven mayormente la vulnerabilidad ante una crisis son las niñas y las adolescentes y las mujeres de este país. Es por eso que como CARE hemos implementado una metodología que nosotros le llamamos análisis rápido de género, y esto nos permite identificar ante una crisis cómo está la situación de las mujeres en ese momento. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué debemos separar también este tipo de atención? Porque también la atención humanitaria requiere de algunos insumos que deben proveerse a las mujeres y a las niñas en estos momentos de crisis, tales como, por ejemplo, algunos kits menstruales que también hemos otorgado a las niñas en momentos de crisis. Hemos registrado en estudios, ¿verdad? Que ellas pues llegan a acudir a utilizar pedazos de colchón, materiales que no son adecuados para su salud menstrual. También hemos identificado, por ejemplo, que las mujeres necesitan de algunas medicinas, ¿verdad? Específicas. Y entonces los kits también incluyen este tipo de atención. Y sobre todo, pues también queremos visibilizar un tema muy importante, y es que las mujeres no dejan de vivir violencia sexual estando en una crisis. Entonces hemos reportado casos, ¿verdad?, en los que las niñas y las mujeres viven violencia sexual dentro de los refugios o en tránsito, ¿verdad? Por ejemplo, mujeres que se encuentran viajando en alguna caravana de migrantes, por ejemplo, reciben una discriminación mucho más alta que lo pueden recibir un hombre, por ejemplo. Entonces, o un niño, ¿verdad? Una niña que necesita leche, que necesita atención, descanso, cuando se encuentra en movilidad, está siendo vulnerado aún más que cualquier otra persona. Entonces, estos análisis rápidos de género nos permiten tener un panorama, ¿verdad?, práctico e inmediato sobre la situación de las mujeres dentro de esa crisis. Asimismo, sucede en el caso del COVID-19, ¿verdad? También hicimos análisis rápidos de género para identificar qué mujeres necesitaban vacunas, qué mujeres necesitaban atención. Entonces, creemos que desde CARE es muy importante también visibilizar, ¿verdad?, la situación de las mujeres en las crisis humanitarias. Okay, yeah, that's good to know. Pedro, in terms of protecting people, human rights. Pedro, en cuanto a proteger a las personas, derechos humanos, ¿qué es lo que tiene que pasar para hacer Guatemala un sitio mejor para gente vulnerable, para asegurar su
su bienestar para que no estén, por ejemplo, perseguidos por el gobierno, etcétera. En tu opinión, ¿qué es lo que tiene que pasar para proteger a los más necesitados, los más vulnerables en Guatemala? Yo quiero ahorita tomar una frase que creo que has dicho tú en tu presentación de Guatemala. Esto es un cóctel tóxico, creo que fue lo que dijiste. Yeah. La solución para mí es muy sencilla, pero enormemente compleja de implementar. Gabriela hablaba de las niñas, pero es que este país vive en dos extremos. No solo son niñas, hay hombres y mujeres. Eso es una lucha permanente en este país, el machismo y el no machismo, pero también ladinos e indígenas. Esa es otra polarización que existe en el país, pero también ricos y pobres, pero también habitantes del este y habitantes del oeste, que son dos formas de vida absolutamente distintas, pero también adultos y menores. Y así nos podemos despachar con 10 o 12 polarizaciones permanentes en el país. Tú preguntas cuál es la solución. Bueno, yo llevo tiempo pensando escribir algo sobre el respeto como forma clave de resolver los problemas. Si yo no entiendo, si yo como hombre veo una diferencia en la mujer, si yo como pobre o como rico veo una diferencia en el otro, si yo como habitante del este o del oeste, o si yo como ladino o indígena veo una diferencia en el otro, nunca vamos a arreglar los problemas, jamás. Y creo que esta es la sustancia que subyace en el país, una polarización permanente, producto de una historia, producto de un conflicto, también producto de una modernidad. Estamos continuamente polarizados. Los hay también a favor de CICIG y en contra de CICIG, da igual. Este país siempre encuentras una polarización. ¿Qué se ha perdido aquí, en mi opinión? El respeto al otro. El respeto al otro. Hemos atomizado el país. El país está compuesto de grupos focales. Según hablemos, aparecen niños, niñas, hombres, ladinos, pobres, da igual. El ser humano no existe como concepto que une a todos. El individuo como concepto que une no existe. No se habla de personas, no se habla de seres humanos, como que se habla desde la perspectiva del grupo a que uno pertenece. Entonces, mientras el otro, la otredad, esto que el premio Nobel mexicano habló en su libro, mientras la otredad, el otro, no exista dentro de tu esfera de comprensión del ser humano, esto no tiene arreglo, ninguno, absolutamente ninguno. A eso yo le sumaría la necesidad de descentralizar la gestión pública. Somos grupos distintos, nos guste o no escucharlo. El este es distinto del oeste y dentro del oeste hay 8 grupos diferentes. Hay que hacer una descentralización política y administrativa para que la autogestión termine por poner al grupo en cuestión en igualdad respecto de los demás. Por eso digo que es muy sencillo de comprender, en mi opinión, enormemente difícil de ejecutar. Yeah. I can tell, I can hear your passion when you're presenting this. Puedo oír tu pasión cuando estás presentando este tema. En teoría, totalmente, es algo, como lo dices, de forma totalmente que me convence. Te he visto dando con la cabeza, dando que sí. Cuando él le mencionó la descentralización. El concepto de Pedro, ¿cómo se podría realizar? Bueno, pues yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es un proceso de educación en términos de cómo funciona el sistema de administración pública guatemalteco. Y es que el sistema de la función pública municipal guatemalteca tiene un enfoque altamente comunitario. Es decir, las áreas rurales cuentan con algunos mecanismos que les permiten participar de forma activa en modelos participativos y representativos, es el sistema de consejos de desarrollo, en donde pueden llevar a la gestión pública y al derecho local justamente estas necesidades o estas expectativas de desarrollo que se tienen para la comunidad.
y justamente desde ahí gestionar estas soluciones desde la institucionalidad para la asignación de presupuestos, el acercamiento y la atención de necesidades. Gabriela apuntaba muy bien el problema de las niñas, pero también hay problemas de niños, hay problemas de empleo. Según el diagnóstico que nosotros levantamos, de hecho, la prioridad número uno es infraestructura, es decir, los pueblos, las comunidades no tienen caminos para justamente comunicarse con el resto del país o no cuentan con la infraestructura de hospitales, escuelas, y la segunda expectativa, necesidad, es justamente la generación de empleo y oportunidades. Entonces, creo que respetar ese modelo en las áreas rurales, permitir que sea desde las regiones, desde las comunidades, que se identifique cuál es la dirección de desarrollo, cuál es ese concepto de prosperidad que quieren adoptar las comunidades y que no sea más y divorciarnos, dejar a un lado esta, vamos a decir, obsesión por parte de las áreas urbanas por querer establecer el modelo de desarrollo local desde el centro, desde las capitales hacia los rurales, sino es más bien al revés, no es un grassroots movement, no es un movimiento de bases y es un modelo descentralizado. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer entonces es respetar el modelo de gestión pública, educarnos en cómo funciona ese modelo y tercero, desde una forma plural, abierta, desde el respeto al individuo y las comunidades, justamente promover esos modelos de desarrollo local que de una manera lógica nos permitan integrarnos también de una lógica nacional, pues en otras aristas, ¿no? Entonces, eso, educarnos, promover la institucionalidad y dar el primer paso. Yeah. Okay. Thank you very much, Ellen. Gabriela, so education is a key, obviously. Muchas gracias, Gabriela. La educación es clave. La formación es clave. Con todo para un mejor futuro. Porque es este panorama que tiene esta polarización tan fuerte en Guatemala. En lo que ha mencionado Pedro, entre los pobres, los ricos, los diferentes grupos, el este. ¿Por qué? Porque es así. Gracias, Brita. Qué interesante esta pregunta. Pues a mi parecer es muy importante darnos cuenta que como seres humanos somos diversas y somos diversos en este mundo. No podemos caber todas y todos dentro de una misma caja, ¿verdad? En términos de posicionamiento político, étnico, histórico, en nuestros cuerpos, etcétera. Entonces, a mi parecer, el posicionamiento de decir que todos podemos ir en una misma línea y caminar juntos es un tanto idealista y romántico, porque en realidad en este país tenemos una historia de desigualdad, una historia de diversidad. No somos las mismas personas, no opinamos lo mismo y no queremos que otras opinen lo mismo que nosotras, ¿verdad? Entonces creo que es importante, por supuesto, encontrar complicidades, acuerdos, camino colectivo, ¿verdad? Democracia, la práctica de la democracia, ¿verdad? Desde el respeto al otro y la otra, desde su historia, desde su diversidad. Y es por eso también que como CARE nosotros pues buscamos dar una atención desde la pertinencia cultural, desde el respeto a los pueblos, a las comunidades, a las diversidades, a las historias que tienen en sus territorios, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, pues sí, claro, hablar de diversidad en Guatemala es sumamente importante, ¿verdad? Y yo pienso que la palabra polarización solo polariza más, ¿verdad? A mi parecer, lo que debemos identificar es cómo en la diversidad, en las necesidades particulares de los territorios, podemos tener diálogos equitativos, ¿verdad? No desde el centro o no desde arriba, ¿verdad? Porque ninguno de los que estamos aquí estamos sufriendo directamente estas necesidades. Entonces es importante el diálogo cercano y la atención con pertinencia cultural. Y es por eso que nuestros modelos no solo parten de lo que nosotros decimos, ¿verdad? Sino también de lo que las comunidades dicen primero. Yeah, thank you, Gabriela. Pedro, listening to your demands, Pedro, si yo escucho tus requerimientos, respeto, descentralización, también las comunidades rurales, esto, ¿hasta qué punto el gobierno de Guatemala está abierto? Está abierto para escucharte. ¿Hay alguien escuchando estos requerimientos? ¿Alguien los escucha? Bueno, escucha el narcotráfico y el crimen organizado, pero no el gobierno. Recordemos que los partidos políticos mayoritariamente, no todos, hay que decirlo, pero mayoritariamente no obedecen a una conformación política tradicional
como se pueda entender en Alemania, en Reino Unido, en Francia o en Estados Unidos, de intermediar entre el ciudadano y el poder. El partido político en Guatemala, en general, es el poder en sí mismo. Se conforma para llegar al poder, para tomar el poder y depredar al Estado, quedarse con todo lo que se pueda. Luego, pensar que el gobierno va a escuchar a unos ciudadanos en estas condiciones no tiene sentido. Creo que el sistema está hecho para que un grupo de amigos lleguen, tomen el poder, duren 4 años, en 4 años se lleven la mayor parte de lo que pueden, de ahí la corrupción, y dejen establecido a otro partido político que les proteja lo que hicieron, porque ellos van a hacer lo mismo. Esta ha sido la dinámica de la democracia guatemalteca en general y evidentemente la de la dictadura previa a la democracia. ¿Qué tanto tiene que ver el ciudadano en esto? Yo creo que esa es la pregunta clave. Yo sé que lo que voy a decir es provocador, pero ¿es el ciudadano cómplice de todo esto o es el ciudadano reactivo de esto? Y yo no tengo la respuesta clara, pero nada clara, porque quienes votan a estos políticos son los ciudadanos. Las últimas elecciones teníamos una opción de voto en blanco muy complicada, eso es verdad, pero el ciudadano no la tomó. El ciudadano tampoco está muy abierto a que haya una ley de servicio civil para que los puestos sean por oposición. Nos quejamos del sindicato de maestros que todos los años consigue 100 o 200 millones de dólares para sus afiliados, pero a ese sindicalista lo votan y eligen los maestros. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos es si somos cómplices o somos reactivos a este sistema. Desde luego el gobierno no hace nada, pero es que el gobierno se termina votando por ciudadanos. Entonces yo me voy un paso atrás. ¿Quién genera esta dinámica? ¿Quién la permite? ¿O es que todos estamos tan presionados que no podemos hacer nada? Bueno, a mí me surgen más dudas que respuestas, Brita. Okay. Oh, this is, yeah, it's sad to hear, right? Es triste escuchar esto. Obviamente no hay mucha esperanza en cuanto a esto. Porque si nadie está escuchando, si nadie los está llevando a cabo, realizando estas ideas, no llega simplemente a los oídos del gobierno. Es una desgracia. Pero sí que hay algo de esperanza. Hay una plataforma que está intentando dirigirse a gente joven para intentar trabajar en un Guatemala mejor. ¿Podrías darnos una idea que está detrás de esto, Nueva Guatemala? Y de verdad, es una pregunta que agradezco y recibo con mucha buena energía, porque el sueño es la Nueva Guatemala. Es la Nueva Guatemala. Es que creo que en momentos de crisis no podemos ser realistas. En momentos como los que está atravesando Guatemala, que no son momentos nuevos, es momento de ser irreales, de pensar de forma creativa y poder encontrar condiciones, construir soluciones que nos permitan soñar con cosas que hoy parecieran no posibles. Yo veo con preocupación cómo existen referentes, ¿verdad?, muy negativos para la juventud guatemalteca. Pedro justamente mencionaba lo que significa ser político o lo que significa ser política hoy en este país. Ese es un referente que tenemos que atrevernos a cambiar. Es un referente que tenemos que atrevernos a transformar. Y es un referente que tenemos que atrevernos a construir. Entonces, para nosotros el primer paso es justamente la generación de pensamiento crítico, de ciudadanos críticos que permitan ampliar un centro plural en donde el debate, la discusión, la construcción de políticas públicas basados en data, basados en evidencia. Y luego también apostamos a una visión programática
de formación de ciudadanos, pero también de partidos políticos en potencia. Es decir, la solución para esos partidos políticos de papel que únicamente sirven para llevar a un líder y a sus amigos al poder es la instalación de ideologías, de agendas programáticas de desarrollo y promover y permitir ese debate abierto, tolerante, que nos permitan construir esa visión conjunta de una nueva Guatemala. ¿Y qué es la nueva Guatemala? Pues es lo que decidamos que sea. Guatemala, el 75% de los guatemaltecos tenemos menos de 35 años. Es un país joven, es un país que debería estar soñando, es un país que se tiene que atrever a pensar fuera de lo que está pasando y cambiar la narrativa del país. Entonces, a eso trabajamos, a eso le apostamos, iniciamos con procesos de educación, después con el apoyo de la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, promovemos proyectos comunitarios, hemos apoyado y mejorado la vida de más de 700 comunidades a nivel local, gestionándolo desde los mismos líderes guatemaltecos, promovemos la visión individual y, por supuesto, la defensa de la libertad. Yeah, lovely. So it's a long-term or at least mid-term project. You're not expecting to just Estos proyectos, no estamos hablando sobre proyectos a corto plazo, sino estamos hablando de proyectos a largo plazo. Justamente estamos pendientes y estamos vigilantes de los procesos, por ejemplo, de la elección del nuevo fiscal general, por ejemplo, quien va a estar dirigiendo el sistema de justicia. Hacemos denuncias, contamos con espacios en medios, estamos, gracias al apoyo de Pedro, Juan Luis Font y Claudia, con un espacio en la radio que se llama Politics, tenemos un espacio en la prensa en donde los chicos escriben y denuncian, comentan, generamos opinión para que el día de hoy empiecen a generar incidencia, y también con el apoyo de la Fundación, con el proyecto Comunidad de Cambio, pues estamos ya transformando la vida de los jóvenes hoy, pero al mismo tiempo le apostamos a un proyecto a largo plazo, porque la democracia, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Sure. Yeah, hopefully it will work. Gabriela, I mean, in terms of a project, en cuanto a proyectos, tú no tienes el lujo de soñar. Tú necesitas visiones, pero necesitas ayuda ahora mismo, en el momento. Gracias, Brita. No sé si pudieras repetir la pregunta, que no. Yeah, I was wondering, I mean, in contrast. Yo me estaba preguntando, en contraste a Alan, tú no tienes el lujo de poder permitir de soñar, tener muchas visiones. Tú tienes que actuar ya, tú tienes que actuar en el momento, estás en el campo, tú tienes que actuar ya, no tienes tiempo. CARE no es sobre sueños. Entiendo. Sí, pues es una manera de verlo, ¿verdad? Yo creo que también es importante saber que CARE es una agencia internacional y hemos trabajado por más de 75 años en más de 104 países. Entonces, la oportunidad de soñar ha sido cíclica durante esta gran cantidad de tiempo, ¿verdad? O sea, atender respuestas no necesariamente es de manera reactiva, sino también de manera planificada para nosotras, ¿verdad? Entonces, sí que también hemos aprendido a través de los años, ¿verdad? Las necesidades que debemos atender a estas poblaciones. Sí he de decirte que hay nuevas situaciones a las cuales nos enfrentamos y que tenemos que aprender a ser resilientes, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la movilidad de personas en la región es un tema que también como CARE estamos aprendiendo a trabajar, el cual estamos aprendiendo a atender, ¿verdad? Y sí te he de decir que cuando se trata de atender cuestiones humanitarias, pues tienes que irte a un aspecto muy reactivo, ¿verdad? A las necesidades básicas de los seres humanos, la alimentación, la atención médica, la seguridad, el refugio, ¿verdad? Y pues claro, para esto ya se tiene planes y claridad. Eso sí, creo que es algo muy importante decir que pues siempre jugamos diferentes sombreros, digamos, como personas, representamos a nuestra organización, representamos a nuestra comunidad, a nuestro vecindario. Entonces, yo creo que también es algo importante mencionar que como CARE, muchas personas de las que integran a CARE Guatemala también participan de otros espacios personales o políticos, ¿verdad? En los que pueden también tener acciones y en los que pueden soñar, ¿verdad? O sea, somos personas multifacéticas que tenemos oportunidades de soñar también desde nuestros espacios, desde nuestro vecindario,
nuestra organización de mujeres, desde los pueblos indígenas. Entonces creo que eso es, no, digamos, Karen, no es un limitante para soñar, al contrario, creo que también te da la oportunidad de que tú puedas trabajar y pensarte en otros espacios y pensarte como sociedad. No estamos fuera de la sociedad, estamos dentro de ella, ¿verdad? Y estamos actuando para ella. Entonces creo que justamente eso es como nuestra forma de verlo, ¿verdad? Okay, so it's the best of the two worlds, dreaming and practice. Es como tener dos mundos, el mundo de los sueños y el otro de actuar. Pedro, sé que tú tienes un fondo también en el mundo militar, tanto en España, en la formación militar, tienes el fondo militar, también el fondo de periodismo. En cuanto a presencia militar en Guatemala, y tú también haces tu trabajo de inteligencia, ¿hay algo que deberíamos saber en cuanto a derechos humanos y estabilidad, en cuanto, hablando de Guatemala y el tema militar? Bueno, yo creo que hay como 3 fases del ejército de Guatemala en este país, al menos 3 fases recientes. Una primera pondría yo hasta 1996, que se firman los acuerdos de paz, en los que el ejército estaba dentro de un sistema estatal militar, era golpes de Estado, eran presidentes impuestos, y evidentemente tenía una determinada actuación que no se correspondía con el papel de un ejército en un Estado de Derecho y una democracia, que no había. Yo haría otro espacio entre 1996, podemos poner 1990, que se empiezan a firmar los acuerdos de paz, hasta quizás 2008, 9, 10, prácticamente a mitad de la primera década de este siglo, en la que el ejército se reconvirtió de aquel proceso militar de las dictaduras a una democracia que quería iniciar. Yeah. Desafortunadamente, colapsó, en mi opinión, o no terminó ese proceso, y el ejército dio un cambio hacia lo que el país predominaba, que era el narcotráfico y el crimen organizado. Si el político que manda al militar es narcotráfico, ¿qué podemos esperar del militar que obedece al político? O que ve que puede tomar acciones dentro de esa esfera de enriquecimiento ilícito con total impunidad. Quizás desde 2010, no quiero poner una fecha para que no coincida con ningún gobierno, pero podemos ponerla por ahí, 2005, podemos ponerla por esas fechas. Los militares dejaron de perseguir esa reconversión que estaba haciendo el ejército producto de los acuerdos de paz, y la cúpula, cuando hablo del ejército hablo de una cierta cúpula, evidentemente no toda la institución, la cúpula tomó derroteros complicados. Hemos visto coroneles asociados a las maras, hemos visto generales asociados al narcotráfico y al crimen organizado, y continuamente vemos cúpulas, personajes que mandan, que están ahí. Creo que la discusión sobre el papel del ejército en una sociedad democrática, que era uno de los acuerdos de paz, se valió entre 1996-2005, prácticamente 10, 15 años, y a partir de ahí la institución militar ha tomado un rumbo realmente preocupante. Pero en este país, que está pendiente de discutir muchas cosas, la discusión del papel del ejército es uno de ellos. Y como veníamos de un conflicto, es la que menos importancia o menos trascendencia ha tenido, y tenemos un ejército que no sabemos para qué lo queremos, cuáles son los fines que debe hacer, y se emplea según la conveniencia de los gobiernos. Evidentemente produce el caos que estamos viendo. Okay, so this is a varying analysis. Un análisis bastante preocupante, Pedro. Desafortunadamente sí. Alan, solo nos quedan 15 minutos. Me encantaría hablar sobre migración. Muchos migrantes yendo hacia México, hacia Estados Unidos, en la búsqueda de una vida mejor. ¿Qué podría hacer Guatemala para ofrecer
a la gente una idea mejor, un futuro mejor. ¿Por qué esta gente deja el país? Porque Guatemala, según ellos, no tiene nada que ofrecerles. No ven ninguna perspectiva para el futuro, la gente joven, especialmente para la gente joven. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que tiene que ofrecer Guatemala para que la gente se quede, para De hecho, desarrollar su tenemos potencial dentro del bastantes país? relaciones con bastantes comunidades de migrantes, guatemaltecos establecidos en Norteamérica, México y Estados Unidos. Y algo que hemos notado es que el perfil del migrante cambió, ¿no? Antes era una migración individual, una migración exclusivamente o mayoritariamente a áreas rurales. Al día de hoy estamos viendo movimientos de migrantes justamente de áreas más urbanas, ¿verdad? Y que ahora viajan o buscan trasladarse con su familia para terminar de establecerse en el norte de América. Es decir, ya no existe una intención de regresar a Guatemala. Entonces, lo que esto nos dice es que las condiciones guatemaltecas para el desarrollo individual y la capacidad de la promoción de las libertades individuales está bajo amenaza. Creo que lo primero que tenemos que hacer es justamente generar condiciones, educación, empleo, salud, infraestructura. Y uno de los grandes enemigos, sin duda, es la corrupción. Pero otro de los grandes enemigos también es la falta de actitudes o de acciones institucionales, ciudadanas, para la vigilancia, para la participación ciudadana en favor de esas condiciones de desarrollo. Entonces, un tercer punto es también el involucramiento del sector privado en los modelos de desarrollo, es decir, generar alianzas público-privadas. Voy a dar un ejemplo. El lago de Amatitlán el día de hoy pues presenta altos niveles de contaminación. Estamos a pocos años de perderlo. Es una fuente de ingresos turísticos, es una fuente de agua para las comunidades, ¿no? Es solo un ejemplo. Pero al día de hoy, por ejemplo, el día jueves, justo el día viernes pasado, estamos platicando con un emprendedor local, Philip Wilson, ¿no? Hicimos un trato para poder ingresar a las áreas alrededor de Matitlán, educar a estas personas, darles ecofiltros, ¿no? Modelos para que tengan acceso a agua filtrada y poder empezar a generar ese tipo de espacios. Es decir, existen procesos comunitarios que podemos promover para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y hay soluciones que podemos implementar, ¿no? Entonces, creo que necesitamos eso, ¿no? Generar mejores condiciones de Estado, mejores condiciones de desarrollo, educación, empleo, salud, infraestructura, y luego, pues, encontrar esas soluciones público-privadas, alianzas comunitarias que nos permitan mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos de forma inmediata. Yeah, thank you, Alan. Gabriela, CARE does have a line of projects which... Gabriela, CARE tiene una línea de proyectos. Lo tienes, ¿verdad? Sí, gracias Brita por la pregunta, súper importante, ¿verdad? Como CARE, nosotros tenemos un trabajo que le decimos doble nexus. Esto quiere decir que trabajamos atención humanitaria, pero también tenemos una gran sección de programas y proyectos de desarrollo, en los cuales justamente tenemos grandes alianzas con el sector privado, algunas también de refuerzo y de apoyo y fortalecimiento a las instituciones locales. Entonces, como CARE tenemos una posición muy privilegiada porque logramos trabajar directamente con las poblaciones, logramos trabajar con el sector privado, también con ONGs internacionales, clústeres de atención humanitaria. Entonces tenemos los dos grandes brazos, ¿verdad? El humanitario, pero también programas y proyectos de desarrollo. Tenemos 3 programas. El primero es el programa de identidad y derechos de las mujeres. Segundo es el de justicia económica y seguridad alimentaria, que es un tema que hoy no tocamos tanto, pero la desnutrición en este país es altamente importante de atender en la niñez. Y también tenemos el programa de justicia climática y mitigación de riesgos. Entonces, trabajamos el tema de salubridad del agua, acceso y gestión del agua. Trabajamos también algunas acciones de incidencia, participamos de clústeres con sociedad civil, con institucionalidad pública a nivel municipal, a nivel también legislativo. Entonces, estamos buscando desde otros espacios también hacer un trabajo multisectorial.
¿verdad? Es importante que para los grandes problemas y las grandes crisis que vivimos como país, entremos por muchos lados, ¿verdad? Intentemos por muchos espacios. Y algo tal vez que quería agregar es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo como CARE, y es que somos parte de una iniciativa planteada por la vicepresidenta Kamala Harris en Estados Unidos que se llama PCA o Partnership for Central America, y es pues un gran acuerdo entre las corporaciones de Estados Unidos en el apoyo a la búsqueda del ataque a las causas raíces de la migración. Y es un esfuerzo muy, muy grande entre el sector privado de Estados Unidos, ¿verdad? Y algunas ONGs internacionales. Nosotros estamos a cargo del Center for Gender Equality, ¿verdad? El Centro para la Equidad de Género, y la búsqueda de atender y trabajar las causas raíces de la migración para que la población pues tenga oportunidades dignas de vivir en este país y no tenga que verse forzado a desplazarse a otros lugares. Tanto en el área urbana, como mencionaba Alan, y periurbana, pero también en poblaciones rurales. En el triángulo de Centroamérica. Eso es algo importante, ¿verdad? El triángulo norte, ¿verdad? Yeah, great. Yeah, I can understand the power of these platforms and strategic. Entender el poder de esas plataformas y de las asociaciones, de las alianzas, tanto en nacional como en nivel internacional, como en niveles nacionales, que vienen de estos tipos de alianzas. Pedro, esto se ha editado durante un par de años, siendo una de las crisis más grandes, de las 10 crisis más grandes. Guatemala no fue capaz de tener la atención de la media de los medios de comunicación internacionales. Todo este tema de lo que hablamos, crisis humanitaria, de clima, malnutrición, violencia, ¿por qué no se vio en el mundo? Todo lo que está enfrentando Guatemala. Bueno, quizás tristemente importa más fuera que dentro. Yo leo estadísticas muy a menudo de los problemas que le importan al ciudadano guatemalteco, y podemos ver las estadísticas de los últimos 10 años. Al ciudadano guatemalteco le interesa fundamentalmente la inseguridad, le preocupa la inseguridad, en puesto 1 o en puesto 2. Le preocupa en puesto 1, en puesto 2, la economía y particularmente su economía, su trabajo, ¿qué consigo yo? Y luego está preocupado por la justicia según el momento, por la corrupción según el momento, por los derechos de los niños o de las mujeres según el momento, me refiero cuando ha habido episodios de mayor gravedad. En ninguna de esas encuestas, en ninguna, he visto yo que al ciudadano per se, por sí mismo, diga que la desnutrición es un problema. Si se lo preguntan, puede que lo reconozca, pero no le surge. Es decir, la desnutrición no está plantada en la cabeza del ciudadano como un problema nacional. Si usted le pregunta, ¿es la desnutrición un problema? A lo mejor se lo pone en 5º o 6º lugar. Desde luego no en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Y si usted no le pregunta, posiblemente se le olvida. Pone la seguridad, la economía, el desempleo, la vacuna, la corrupción, la justicia y poco más. Es decir, ¿qué tanto nos interesa a los ciudadanos la problemática nacional que aquí estamos discutiendo, o parte de lo que aquí estamos discutiendo? ¿Por qué le interesa al mundo? Porque un mundo civilizado, un mundo ordenado, sí ve los problemas de la niñez como un elemento sustantivo que le debe de preocupar a cualquiera. En el mundo occidental los niños no se mueren de hambre, eso es, vamos, ni violan a las niñas. Eso es de una sensibilidad tal que a cualquier ciudadano occidental le mueve sus sentimientos. La pregunta es si aquí nos mueve eso. Y perdón por ser tan drástico, yo creo que aquí no nos mueve eso. Y vuelvo a la respuesta anterior. ¿El ciudadano es culpable, es cómplice o es el elemento de cambio? Esa es la clave. Posiblemente no estamos informados todo lo que deberíamos. Posiblemente no estemos educados para respetar al otro y comprenderlo. Posiblemente estemos tan polarizados que el otro no nos preocupa y solo nos preocupamos de nosotros mismos.
y la discusión no deja de ser una discusión de élites o de extranjeros que sí les interesa el panorama del país, pero que aquí no levanta más pasiones. Voy a terminar con esto ahorita. En este país, desde que yo llegué hace 22 años, asesinan al día, entre 10 o 20 personas, según los años anteriores, al día. Nunca, jamás, nunca en 22 años que yo llevo aquí, se ha paralizado el país por eso. Nunca. Tampoco se ha paralizado por más de 100.000 embarazos de adolescentes anuales no deseados. Tampoco. Luego, ¿qué necesita este país para que los ciudadanos de verdad se paralicen? No lo sé. Yeah. But it's so shameful. I mean, not that obviously in Guatemala Es una vergüenza que obviamente hay una audiencia en Guatemala, pero porque que no atienden a estas tragedias, solo podemos tener la esperanza que, por ejemplo, las herramientas como hace CARE para tener más atención, para que sensibilizar más con estos temas, van a cambiar algo. Es una vergüenza si... Vamos a enfocarnos los últimos 3 o 4 minutos en aspectos positivos. Permítenos de inmersar en emociones positivas para terminar. Alan, por favor, siempre estás sonriente. Danos esperanza, que es bueno para Guatemala. En corto, en breve. Primero es que somos un país joven. Tenemos la fuerza, tenemos la capacidad de soñar y justamente lo que tenemos que hacer es lo que dice Pedro, cambiar esa narrativa en donde somos cómplices y convertirnos en la solución. Y eso se logra con madurez, despolarizándonos y dando el primer paso. Ser jóvenes no es eco de ser inmaduros, es más bien eco de tener fuerza y de poder soñar y empezar a trabajar hoy. Okay, we take this. Great. Gabriela, your thoughts Vale, on a lo hemos entendido. Gabriela, tu narrativa positiva para Guatemala, por favor. Gracias. Pues hablándolo con el equipo, ¿verdad? En CARE pensábamos que una de las cosas positivas y que respaldan muchísimo y que dan esperanza también es la organización comunitaria. Desde cada una de las comunidades, que la identidad que les otorga esa organización comunitaria que ha detenido agendas regresivas, que ha luchado, que ha salido, que ha defendido el territorio, creemos que también esa es la esperanza de Guatemala, ¿verdad? El posicionamiento y la organización a nivel comunitario. Great, thank you, Gabriela. Pedro, finishing words and your thoughts on... Pero unas palabras para finalizar. Sabemos que el respeto es tu mensaje clave, pero ¿qué más? Creo que el respeto sigue estando clave, pero este país es uno de los países del mundo con una juventud más amplia, con una capacidad enorme, con una fuerza brutal, con unas oportunidades que no podría imaginar y con una capacidad de soñar impresionante. Si aquí la juventud toma la rienda, si los viejos nos retiramos a lo más para alumbrar el camino y no para ponernos como piedras o muros que impidan que la gente joven avance, la gente joven será capaz de hacerlo. La gente joven con responsabilidad y con libertad, que es por ahora lo que falta producto de un entorno complejo. Okay, thank you very much, Pedro. So the brutal force of... Muchas gracias, Pedro. Entonces, eso es la clave, la fuerza que tienen. Y vosotros, ustedes como agentes del cambio, están fomentando y para esta generación de crear un mucho mejor futuro para Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Gabriela, Alan, Pedro, gracias. La audiencia, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una discusión multifacética en aspectos diferentes, muy diferentes sobre la sociedad en Guatemala. Nuestros corazones, nuestros pensamientos están con nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si nos gustaría estar con nosotros la próxima vez, cuando sigamos con nuestra discusión sobre las crisis humanitarias más grandes, vamos a analizar la próxima vez Honduras.
Por favor, tengan un feliz día. Thank you. Adiós. Have a great Hasta day. luego. Bye bye. Thank you. Bye.